nombre es Freddy Bogarín, soy consultor estratega de la campaña electoral de Franklin Flores a la Gobernación de La Paz por el MAS y PCP. Bueno, para nosotros es un grato privilegio el poder presentar esta postulación a los Victory Awards, que son considerados los Oscar de la comunicación política. Y bueno, pues lo hacemos en un contexto en el que hacer campañas es bastante complejo, porque tanto en Bolivia como en América Latina existen muchísimas contradicciones, mucho abigarramiento, y esto hace que los mensajes tengan que ser calibrados, estudiados de una manera muy precisa, de manera que no vayas a afectar a otros segmentos que posiblemente podrían votarte. En ese entendido, nos planteamos 3 preguntas dentro de la campaña de Franklin, que son orientadoras o el eje de la estrategia de nuestra campaña, y la primera es cómo hacer una comunicación política disruptiva. Tenemos un candidato joven con unas características propias y de pronto tenemos que apelar también a su identidad, tenemos que apelar a una ideología aymara, y tenemos ahí una serie de códigos ancestrales, valores que están establecidos y son transmitidos de generación en generación y que forman parte de la forma de entender la vida de un segmento poblacional amplio dentro del Departamento de La Paz, que es la población aymara, que vive conforme a estos usos y costumbres. De la misma manera nos planteamos el reto de alguna manera no hipotecar el pensamiento, los valores y la ideología de nuestro candidato, y a la vez tener el desafío de poder llegar a amplios grupos de electores que puedan identificarse con su propuesta y también con la imagen que tratamos de proyectar a través de su candidatura. Y creo que el gran impacto que logramos es revolucionar este concepto. De alguna forma extrapolamos el mensaje para dejar de hablar de directamente las obras o el plan de gobierno, y empezamos a hablar del candidato y lo empezamos a humanizar y de hacer ver que él tiene rasgos en común con la gente, que la gente puede hacer clic con él porque conoce de sus vivencias, conoce la pobreza, conoce exactamente ese lugar desde donde viene esa Bolivia profunda, ¿no? Y que nuestros padres pues tuvieron una realidad similar a la que contamos en esa historia. Entonces esta forma de darle el giro a la comunicación electoral de Franklin Flores genera pues una atención de los medios de comunicación, y bueno, pues en los medios empiezan a hablar básicamente de la madre de Franklin, empiezan a hablar de su vida, de cómo es su niñez, de cuál es el contexto que lo impulsa a tener una causa para poder incursionar en la política y luchar por determinados valores. Entonces es ahí donde creo que se genera ese hito que de alguna forma pues revoluciona la comunicación electoral dentro del país. Bueno, lo que quiero hacer ahora es explicarles cada uno de los spots que estamos postulando a los Victory Awards. En ese entendido, tenemos un primer spot que es el de Sica Sica, que es un spot biográfico, es una especie de documental en la que nosotros básicamente narramos el contexto de la vida de una persona del área rural, del campo. Entonces nos permite hacer esa conexión con ese elector de provincia que quiere verse reconocido en su candidato. Tenemos un Franklin Flores que nace en una comunidad que se denomina Aizacollo, provincia de Aroma, y que interactúa con su madre. Podemos ver ahí todas las características de una construcción narrativa que nos permite de alguna forma vincular esos puntos clave, esos hitos que calan justamente en la emocionalidad de quien lo reconoce y se identifica con esta propuesta. El spot de Choquehuanca es una poesía. Me encanta porque es el legado de ese hombre adulto, de ese sabio, de ese constructor del proceso de cambio, de ese fundador de un proceso que transforma un país, quien básicamente le entrega ese legado a una nueva generación, que en este caso es Franklin Flores.
entre comentarios de colegas me decían que parecía un fragmento del Rey León, en el que de alguna manera presentan a Simba, ¿no? Ante pues toda la sociedad, ¿no? de ese contexto, y lo presentan como el heredero. Básicamente este spot hace lo mismo, cumple el mismo rol, además que conjunción una serie de elementos identitarios superpotentes. Estamos en el lago sagrado, estamos entre lo que es la defensa de la Pachamama, reivindicando algunos códigos culturales que tienen que ver con la reivindicación de la Muyu, de la ideología de un pueblo que resiste por 500 años y logra vencer después de que se cumple una profecía. Esa profecía nos dice que volveremos y seremos millones, y efectivamente el momento histórico, el contexto en el que en este momento vive Bolivia, pues da pie para que nosotros podamos contar esta historia con absoluta solvencia. Luego tenemos el spot de el videoclip. Es un videoclip que pues fusiona un poco lo que es el rap, lo que es el trap. Tenemos ahí una cholita joven que empieza a hacer una especie de pelea de gallos con un chico joven, y lo importante de este spot es que pues empezamos a hablarle a ese público que nos interesa, fundamentalmente los jóvenes y mujeres, ¿no? Y hay ahí ese reto de poder de alguna forma también fusionar estos dos mundos, el rural y el urbano. Y creo que este spot de alguna forma tiene esa cualidad de poder llegar a estos amplios segmentos a los que nosotros nos proponemos como estrategia de campaña hacer llegar pues, los mensajes que hemos venido trabajando. Creemos que tenemos que ganar este premio porque cumplimos con esas metas de la estrategia de campaña, logramos sacarle 15 puntos de ventaja en la primera vuelta al segundo más votado. Tenemos una diferencia prácticamente de 25 versus casi 40% de votación, y adicionalmente logramos estos objetivos, responder a estas 3 preguntas que nos habíamos planteado al inicio de nuestra estrategia, que tiene que ver cómo hacemos una comunicación política disruptiva. Segundo, cómo podemos llegar a amplios segmentos de la sociedad sin necesidad de hipotecar los valores, la identidad y la ideología de nuestro candidato. Y finalmente, cómo hemos roto ese techo electoral del partido para poder de alguna forma consolidar una votación que en primera vuelta le permite esta victoria a nuestro candidato a la gobernación de La Paz, que fue Franklin Flores.